Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de AirLife, aire puro. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día... ¿Cuánto estamos ya? Día no sé cuánto, día 16, 17... Sí, 17 de marzo, pero ¿qué día de coronavirus? Estamos más o menos día 15, creo que es hoy día, ¿no? Sí, como que son 2 semanas, día 15 aproximadamente. Dice que es el día 15, pero bueno, 17 del mes, día 15, coronavirus. Esto como que fuera una película. La verdad que está pasando cosas a nivel de nuestro país, a nivel mundial, absolutamente inéditas, como en tiempo de guerra. Muchas de las medidas, de hecho, que se están tomando, sobre todo las medidas económicas, también las de restricciones a movimientos de las personas, son medidas propias o características de tiempos de guerra, de tiempos de catástrofe, de tiempos de emergencia. Y bueno, y así es como se le ha llamado en distintas partes, esto tomando en cuenta las medidas que se han tomado: estado de alarma en el caso de España, alarma nacional en el caso de Estados Unidos, estado de emergencia en Perú y en una serie de otros países. Y uno escucha especialmente a algunos de los líderes europeos, y la verdad es que el lenguaje es muy tremendo, y el semblante de ellos es terriblemente sombrío, como lo hemos visto en muchas películas cuando las autoridades, los estadistas enfrentan efectivamente tiempos realmente muy difíciles. En nuestro país, bueno, ustedes ya lo saben, son 201 contagiados hasta este momento. Y una de las grandes preguntas, y lo presento inmediatamente, estamos junto a Pancho Aravena, como todos los días martes, para hablar de ciencia. Hoy día estamos un poquitito distinto en términos de nuestra estructura, pero porque vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar, Pancho, a hacer de alguna forma proyecciones y a entender sobre qué base realmente se pueden hacer las proyecciones en relación con lo que se nos viene para el coronavirus. ¿Quieres que lo presentas tú, lo presento yo? Si quieres lo presento yo. Por favor, adelante. Tomás Pérez Acle, él es investigador de la Fundación Ciencia y Vida y también del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, y es... Podríamos decir que alguien que se ha preparado, no sé si toda la vida, pero se ha preparado mucho para escenarios como este, porque lo hemos tenido también en el programa en otras ocasiones. Él es experto en modelación de escenarios como este, ¿no? Escenarios de contagio, propagación de enfermedades infecciosas como este virus. Él ha trabajado mucho, por ejemplo, con los patrones de propagación del ébola. Y asociado a eso, asociado a la propagación de la enfermedad propiamente tal, él también ha estudiado el fenómeno de la información y la desinformación asociado a estas situaciones catastróficas, y por lo tanto cómo la gente también, cómo las personas reaccionan frente a todo esto. Y obviamente él ahora, frente a esta emergencia, el coronavirus, está aplicando su conocimiento, aplicando sus modelos matemáticos en justamente hacer proyecciones de a dónde podríamos llegar con esto y cómo empiezan o cómo podrían tomarse medidas para justamente evitar escenarios peores. Y a propósito de medidas, como nosotros estamos también con medidas especiales en esta emergencia aquí en la radio, con cierta distancia entre los dos conductores. Es raro que haya dos conductores, porque en general estamos con una sola persona en el estudio, ahora somos dos, pero estamos guardando una distancia prudente. Además, como yo conozco a Pancho, que tiene una especial aversión a los gérmenes, a los virus y otra serie de elementos, sé que no se va a acercar más de 1,5 metros. Pero bueno, a propósito de estas medidas, estamos al teléfono con Tomás Pérez Acle, a quien ya Pancho presentaba. Tomás, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto estar aquí, feliz de tratar de apoyar de alguna manera para que la gente tenga más información, que nos ayude, como bien decía Pancho, a tomar medidas, porque es parte de lo que como científicos tenemos que hacer, informar a la población. Tomás, en el punto de prensa que da hoy día el ministro Mañalich, así como el de ayer y el de los días anteriores, hay una frase que se está repitiendo mucho, que es: ¿cuándo es el pic de la enfermedad? El ministro ha dicho, esperamos que el pic sea en la semana 8, es decir, a fines de abril, principios de mayo. Esperamos que el pic, se le ha preguntado, ¿el pic podría tener 40.000 infectados o no? Él dice, podría ser. Se habla de el pic, ¿cuándo va a ser el pic de... ¿Qué está mal en esa frase? ¿Qué está mal en ese cálculo? Bueno, todo en realidad, porque lo primero que tenemos que entender es que este tipo de enfermedades se dispersa de la manera que nosotros decimos exponencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, hoy día tenemos 10 infectados,
y la tasa de infecciones más o menos del 30%, que hoy día sabemos que en el caso del SARS-CoV-2, que este coronavirus que produce esta enfermedad que llamamos COVID-19, se dispersa más o menos una tasa del 29%. Esa es la tasa que estamos hoy día calculando nosotros en Chile con los datos actualizados al día de hoy. Eso quiere decir que, supongamos que sea el 30, más fácil hacer el cálculo, en un día tenemos 10 infectados, al otro día tenemos 13, después vamos a tener 18, después vamos a tener 24, después, y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos ver es que si nosotros hacemos un gráfico de este número de infectados por día, vas a ver que el gráfico empieza a subir de a poquito y de repente sube rápidamente y se convierte en una curva que llega prácticamente hasta el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Si uno analiza el gráfico, que el número de infectados todos los días es mayor que el día anterior, y es un 30% o más mayor que el día anterior, ¿no? Eso significa que en realidad todos los días sube el número de infectados. Por lo tanto, si nosotros seguimos esa curva, en realidad nunca encontramos un pic, porque el número de infectados sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y eso pasa no solo con este virus, sino en general con todas las enfermedades contagiosas, particularmente aquellas que tienen origen viral. Tienen este crecimiento que nosotros denominamos exponencial. Por lo tanto, es imposible en una curva que crece exponencialmente encontrar un pic, porque en la práctica la curva nunca tiene un límite. En el caso de una enfermedad como la que nos está atacando ahora, el límite está en el 100% de la población, cuando ya no se puede enfermar más. Eso no significa que este virus nos vaya a infectar al 100% de la población. Lo que significa que hablar de un pic de la enfermedad es incorrecto. ¿Cuándo se va a producir el pic? Eso depende necesariamente de las medidas que toma el gobierno. Porque si no tomamos las medidas correctas, por ejemplo, si no cerramos Chile, si no lo cuarentenamos, si no forzamos la cuarentena a nivel nacional, si no cerramos todo el comercio no esencial, el número de infectados va a seguir creciendo. Nosotros podemos ver eso exactamente en lo que está pasando en España, donde no han tomado estas medidas. Y eso significa que si en algún minuto queremos ver el pic de la enfermedad, quiere decir que es el momento en que la curva empieza a bajar, lo que llamamos aplanar la curva. En ese minuto vamos a decir, mira, este fue el pic de la enfermedad, este fue el pic de los contagiados, porque en ese minuto, por las medidas que debería tomar el gobierno, la curva empieza a aplanarse. Ahora, Tomás, en el caso de la evolución que ha tenido la enfermedad en otros países, ¿ha sido posible sí establecer cuál es el momento peak, ¿no es cierto?, en aquellos donde efectivamente esta curva se ha aplanado y el crecimiento de los casos ha ido disminuyendo? ¿De qué ha dependido qué tan pronto o qué tan tardíamente se produce ese pic? Claro, yo creo que es una excelente pregunta, porque el caso emblemático que nosotros tenemos que mirar es el caso de Corea. Corea, si tomamos el número de infectados que tuvo Corea desde el inicio de la pandemia en el país y lo graficamos, y lo graficamos al mismo nivel que Chile, es decir, comparamos el dato a dato desde el inicio del primer infectado al día de hoy, nosotros estamos más o menos en el día 14-15 hoy día de infección en nuestro país. Si peinamos el dato de Corea por supuesto es un país muchísimo más grande que el nuestro, tenía varias veces el número de infectados que tenemos hoy día nosotros, pero en este minuto, en este día, Corea tomó la medida de cerrar el país y de cuarentenar el país. ¿Qué significa eso? El día 14 o 15, por ahí. El día 14 o 15 de decretada la infección. Eso significa que si hoy día miramos la curva de Corea, la curva de Corea está prácticamente plana. Eso quiere decir que el número nuevo de infectados diarios es muy pequeño. Todavía tenemos un gran número de infectados, que es la personas que hasta el minuto en que la curva se aplana están infectados y están en tratamiento. Pero es muy relevante no tener nuevos infectados, y la única forma de tener eso es, como nosotros decimos, aplanando la curva. ¿Cómo se aplana la curva? Con medidas extraordinarias, como la que comentamos recién. Forzar la cuarentena en todo el país, cerrar todo el comercio no esencial, cerrar centros comerciales, bares, restaurantes, cafeterías, dejar solo abierto lo que llamamos comercio esencial, distribuidoras de gasolina, farmacias, algunos supermercados, y eso es todo, ¿ah? Y quizás algunos pequeños boliches por ahí atendidos por sus propios dueños, pero eso es todo, porque y lo otro que es súper relevante es mantener a la gente en su casa, forzar a la gente que está en su casa, limitar el movimiento de la gente, incluso declarando estado de excepción. Eso es lo que hizo Corea, y eso es lo que le permitió a Corea aplanar la curva. Si nosotros no hacemos eso hoy día, vamos a estar exactamente como está España. España nos lleva adelantados en la enfermedad alrededor de 2 semanas.
y hoy día España está en el orden de los 10.000 infectados. Sí, 11.748 según la última cifra, por lo menos lo que está disponible en el seguimiento que hace la Universidad Johns Hopkins. Sí, o sea, claro, entonces, ¿te das cuenta? Perdón, déjame decir que me parece importante. Eso quiere decir que si hoy día nosotros no tomamos la misma determinación que Corea tomó en el día 14, en 2 semanas más nosotros vamos a tener del orden de 10.000 infectados. Y eso no solamente lo dicen los modelos matemáticos que hemos desarrollado nosotros, sino que en general los modelos que hemos compartido con distintos científicos a través de las plataformas sociales, que más o menos todos concuerdan con el mismo número. Uh-huh. Tomás, ¿hay algo en el patrón de propagación de esta enfermedad que sea distinto a las otras enfermedades, a las otras epidemias que se han estudiado? Sí, mira, de ahí parto yo, y soy el primero en hacer un mea culpa. Yo creo que muchos científicos y autoridades de los distintos países nunca pensamos que el nivel de infectividad de este virus iba a ser tan alto. Cuando partió la enfermedad en Wuhan a principios de año, finales del año pasado, los datos que entregaba China no eran datos muy fidedignos también, que es otra cuestión relevante, y nosotros pensábamos que era un virus que en general, en promedio, cada infectado iba a infectar a 1,5 o 2 personas. Existen muchos virus muy malos que hacen eso mismo. El Anta, por ejemplo. El Anta es un virus terrible, que ya sabemos que se transmite también de persona a persona cuando una persona lo tiene, pero en promedio una persona va a contagiar a 1 o 2 personas. El Anta, estamos hablando de un virus cuya mortalidad es cercana al 38%, es así de malo, ¿eh? No tiene nada que ver con esto. Pero se transmite muy poco, y hay otros virus como la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo, chikungunya y otras cosas bien extrañas. Entonces, muchos dijimos, bueno, en realidad esto es pura laraca, tenemos que sentarnos a esperar, porque con esa tasa de infectividad, el virus nunca va a salir de Wuhan. Pero cuando China empezó a liberar los datos, y cuando nosotros empezamos a enterar de lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que es un virus que es altamente contagioso. Es un virus cuyo contagio promedio es de orden de 5, pero pueden haber casos extremos. Estamos hablando que en promedio cada persona contagia a 5 a 6 personas. Ese es el nivel de contagio, tremendamente infeccioso. Pero hay datos increíbles. En Corea se detectó una paciente, que es la paciente número 31, que está registrada, quienes nos escuchan pueden buscarlo en los sitios web, en internet, que estando contagiada, ella no sabía que estaba contagiada, hizo todo un periplo durante el día, fue a misa 2 veces, fue al supermercado, estuvo en un bar, chocó, terminó en el hospital, después fue a que le repararan el auto. Todo eso lo hizo en un día, y se calcula que podría haber llegado a contagiar hasta casi 1.000 personas, solamente con todo ese periplo que hizo. ¿Cómo se sabe eso? Porque a las 2 semanas después de ese incidente, la curva de infectados en Corea se disparó. Y cuando los médicos y los científicos coreanos fueron a hacer el rastreo de qué pasó, se encontraron con esta paciente que tuvo este comportamiento. Eso es lo que llamamos los hipervectores o hiperinfectadores. Es muy raro, eso en general no pasa. Pero con este virus que es tan contagioso, potencialmente podría llegar a pasar. Estamos conversando con Tomás Pérez Acle, que es investigador de la Fundación Ciencia y Vida y del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. El caso de nuestro país. Hemos tenido, la verdad que la aparición hasta ahora de 201 casos, hace 2 semanas, 15 días en realidad, fue el primero. ¿En qué podemos decir en ese sentido? ¿En qué etapa estamos? Porque ayer las cifras mostraban que había un aumento de prácticamente 80 casos, ¿no es cierto?, de 70 y tantos a 155, claro. Después hoy día se informó de 181 y finalmente de 201. ¿En qué etapa estaríamos y qué se puede esperar para los próximos días? Porque, pensar en que si no se toman medidas realmente drásticas, en cosa de 2 semanas estemos en 10.000 casos, la verdad que causa muchísima preocupación. ¿Cómo podemos ir viendo día a día si es que nos estamos acercando a ese escenario? Claro, mira, aquí lo primero que hay que ser categórico, y no solamente lo digo yo, probablemente todos los científicos y científicas, todos quienes estamos de alguna manera tratando de apoyar para que el gobierno tome las medidas correctas, probablemente van a estar de acuerdo con lo que yo te voy a decir. Las cifras tienen que ser absolutamente transparentes, aunque duelen. Con esto no estoy diciendo que las cifras no las están ocultando, pero es raro que en la mañana el ministro salga diciendo que tenemos 188
explota las redes sociales, y yo mismo fue uno de los que tuiteé mucho contra esa cifra, porque ninguno de los modelos que están disponibles, de los modelos buenos, ¿no? Porque hay algunos modelos malos también, calza con ese número, y a las pocas horas sale el ministro diciendo que teníamos 201 casos, que calza perfecto con el modelo, por ejemplo, que nosotros desarrollamos en el laboratorio. Entonces hay algo que no está bien, que no está funcionando bien, quizás no le están entregando los canales de comunicación correctos, la información correcta al ministro, pero el ministro tiene que hacerse cargo de entregar la información de manera correcta, fidedigna, de tal manera de recuperar la confianza en la población. Esa es una cuestión que a mi juicio es muy relevante de destacar, ¿no? Lo otro es que cuando nosotros tenemos datos fidedignos, nos va a permitir proyectar de mejor manera el futuro de los infectados en Chile. Y eso es tremendamente importante para que estemos preparados para el momento preciso. Si no tomamos las medidas correctas hoy día, entre el 31 de marzo y el 1 de abril vamos a tener del orden de 10.000 infectados. No solo lo dice el modelo matemático nosotros desarrollamos, sino que hoy día en la mañana estuvimos conversando con un grupo de investigadores norteamericanos que desarrolló un modelo distinto, un modelo de agentes, pero llega exactamente al mismo rango de conclusión, del orden de 10.000 personas infectadas entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Por lo tanto, lo que hay que hacer hoy día es convencer al gobierno de que tomemos las medidas hoy día. La próxima semana es muy tarde. ¿Por qué? Porque ya estamos en lo que llamamos la fase exponencial del virus. En general, al principio hay pocos casos, 2, 3, 4, 5 casos, pero ya estamos en este minuto que entre los casos se doblan, o incluso potencialmente se podrían llegar a triplicar. Entonces estamos en una fase exponencial de crecimiento. Cada día tenemos más y más infectados, ¿no? Entonces, nuevamente, y perdona que sea majadero en esto, pero es muy importante que las autoridades se convenzan de que ya esto no se trata de una cuestión solo económica, porque es cierto que puede ser un elemento relevante decir, oye, vamos a estar con 2 semanas el país cerrado, y cerrado y todos en la casa, digamos, con cuarentena forzada, con las Fuerzas Armadas cuidando en la calle para que la gente no salga de sus casas, porque esa es la otra cosa. Tú paseas ahora por Plaza Italia, ¿no? Por Providencia, por los parques, y la gente está andando en bicicleta, trotando como si esto fueran vacaciones, y no lo son, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es muy relevante convencer a las autoridades que hoy día se tomen las medidas, aunque nos cueste puntos de crecimiento, porque si no, lo que va a pasar es que a principios de abril, con 10.000 infectados, van a tener que tomar igual la medida, van a tener que encerrar el país completo, y lo que va a pasar es que además de tomar la medida y estar 2 semanas encerrados, vamos a tener miles de muertos. Tomás, de alguna manera, tal como tú destacas, ver los ejemplos de países que han manejado bien y que han manejado mal este tema, nos sirve de alguna manera como advertencia, como futuros alternativos, ¿no? Claro que sí. Te quería preguntar, ¿cómo se ha articulado, o por lo menos en tu experiencia, cómo se ha articulado la voz de los científicos a la hora de apelar a las autoridades, o en tu impresión, cuánto están descansando o cuánto están confiando las autoridades en la voz de los científicos a la hora de tomar medidas? Porque entiendo que la semana pasada tú eras parte de un grupo de científicos que pedían, por ejemplo, la suspensión inmediata de todas las clases, y eso es algo que se hizo, pero se hizo varios días después, por ejemplo. Claro, mira, sí, nosotros, un montón de personas, científicos y científicas de todo nivel, firmamos una carta, éramos más de 2.200 personas que firmamos una carta, un hecho inédito en Chile, porque los científicos somos re poco buenos somos muy individualistas, no nos gusta mucho esta cosa de las asociaciones, digamos, que las cosas medias sindicales, ¿no? Pero lo logramos unir, mandamos una carta al gobierno pidiendo el cierre de clases, y no nos tomaron en cuenta, al punto en que el comité asesor presidencial, ministerial, no sé cómo llamarlo, que está asesorando al ministro Mañalich y al presidente para la toma de decisiones, sale el fin de semana diciendo de que los antecedentes que ellos tenían no eran, de acuerdo a sus antecedentes, no era necesario de suspender las clases ni en colegios ni en universidades, cuando todo el resto de la comunidad científica está diciendo absolutamente lo contrario. Entonces hay un problema de a quién están escuchando las autoridades. Yo me pregunto realmente sobre el nivel de independencia que tiene este consejo asesor frente a las decisiones de Palacio, porque si en realidad es un consejo asesor que lo único que le está diciendo que sí a las autoridades, no sirve de nada, porque el rol de nosotros científicos es poner la evidencia sobre la mesa, aunque nos duela. Aunque me duela a mí, tengo que reconocer que si no tomamos las medidas necesarias hoy día, va a ser imposible hacer el plebiscito el 26 de abril, porque las predicciones hablan de potencialmente millones de infectados, si es que no tomamos las medidas correctas.
Tomás, les recuerdo, estamos conversando con Tomás Pérez Acles, que es investigador primero investigador de la Fundación Ciencia y Vida, también investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Leía hoy día en un artículo de New York Times que hablaba acerca de lo que se hizo en Asia, en distintos países, y tiene la siguiente frase, habla de la intervención temprana, ¿no es cierto? La intervención temprana es clave, también lo son el seguimiento minucioso, las cuarentenas forzadas y el distanciamiento social meticuloso, todo coordinado por un liderazgo dispuesto a actuar rápido y ser transparente. De acuerdo con lo que tú has planteado, de acuerdo también con lo que hemos visto, bueno, varios de estos elementos nos están faltando en este minuto. Pero hay algo que es que tiene que ver con el seguimiento minucioso, porque ahí es un trabajo un poco invisible para la opinión pública, ¿no? ¿Cómo se hace exactamente? ¿Qué se hace con cada uno de las personas que se informa como contagiadas? Porque por lo menos en el caso de Corea, ese seguimiento realmente fue muy minucioso. Tú decías el caso, la contagiada 31, ¿no? Se sabe exactamente por dónde anduvo, y así con prácticamente todos los contagiados iniciales. Claro. Mira, a ver, es una pregunta interesante, pero yo creo que a nivel de las sociedades occidentales va a ser muy difícil que lo logremos implantar. No hay ninguna de las sociedades occidentales en las cuales se han intentado estas medidas que hayan funcionado al nivel que están funcionando en estas sociedades asiáticas. Bueno, para qué hablar de China, que es un mundo completamente aparte, ¿no? Nosotros mismos vimos las imágenes donde a los infectados los sacaban forzosamente de sus casas y los metían en lugares de cuarentena especiales, ¿no? Algo así difícilmente puede ocurrir en Chile. Claro. Por lo tanto, no todas las medidas las vamos a poder implementar. Difícilmente el gobierno va a gastar dinero en construir una aplicación, aunque ya entiendo que hay algunas conversaciones con la gente de Google, para que todo el mundo baje esa aplicación en sus teléfonos celulares y la aplicación no solo permita seguir a la persona, sino que además le dé una alerta si la persona está infectada o no está infectada, si se hizo el examen, o si en su entorno hay gente que está infectada poniendo una especie de semáforo amarillo, verde o rojo, ¿no? Para no salir de la casa. Pero sí podemos realmente rescatar aquellas medidas que sí son razonables de aplicar en Chile. No, difícilmente vamos a poder seguir a las personas una a una. Pero una cosa que es muy relevante y que demuestra, sobre todo el ejemplo de Estados Unidos, lo relevante que es hacer la mayor cantidad de test, de exámenes diagnósticos posibles. Hoy día estamos haciéndole exámenes diagnósticos solo a las personas que están claramente infectadas. Llega la persona, hoy está con todos los síntomas al hospital, ya ok, le hacemos el examen. En la mañana me cuenta un amigo que hoy día amaneció con todos los síntomas, con el pecho apretado, con mucha tos, le gustaba respirar, mareado, cansado. Fue, porque él tiene salud privada, afortunadamente, fue a la clínica y el examen le cuesta 80.000 pesos y la ISAPRE le cubre 40.000. Claro. Entonces, ¿qué queda para la gente que realmente no tiene los recursos? ¿Cómo podemos cobrar 40.000 pesos por un examen, aunque sea privado, cuando en realidad en el resto de los países del mundo está siendo gratis? Porque al final no se trata de que las personas se salven porque es una cuestión individual, sino que como país necesitamos mantener a nuestro acervo productivo, que son las mismas personas. Por lo tanto, es muy importante testear a la mayor cantidad de gente lo antes posible. No esperar a que la gente esté ya realmente con condiciones que son obvias para hacerle el test. Déjame decir algo que es muy relevante que tiene que ver con eso. Y ahí es donde los científicos también podemos jugar un papel relevante. El examen más concreto que se puede hacer se llama PCR y lo que hace es que amplifica la cantidad de material genético que libera el virus, cuando se liberan virus, por ejemplo, a través de la saliva, a través de la mucosa oral, la mucosa nasal, y por lo tanto lo que podemos tomar son una muestra de mucosa oral, mucosa bucal, meterle unas máquinas que tenemos los científicos en nuestros laboratorios y hacer esta amplificación y que las máquinas nos digan si efectivamente la persona está infectada o no. Si todos esos exámenes están llegando al ISP, porque el ISP es el único que tiene la certificación para hacer estos exámenes, el ISP no va a dar abasto cuando tenga que hacer miles de exámenes y vamos a estar días enteros esperando los exámenes. En Chile vemos, no sé, probablemente cientos, puedo tirar un número que a lo mejor estoy equivocado, 300 laboratorios que tenemos las capacidades para hacer este tipo de exámenes. ¿Por qué no reclutar a estos laboratorios? ¿Por qué no decirle a la comunidad científica, ayúdennos por favor a hacer estos exámenes? Y los científicos que tenemos estas capacidades perfectamente podríamos ayudar a hacer la mayor cantidad de exámenes posibles, porque eso nos va a permitir determinar fehacientemente el número de infectados. Nosotros tenemos el temor, y esto es una cuestión bien cierta, de que el número de infectados que hay en Chile es mucho mayor de lo que las autoridades están
están determinando, pesquisando. No porque estén ocultando la información, sino porque no se están haciendo los test necesarios para determinar realmente cuánta gente está infectada. Tomás, muy corto para terminar, en tu modelo de proyección, tú, y basado obviamente en todo el input que tiene ese modelo, que es también las comparaciones con los patrones que ha seguido la enfermedad en el resto del mundo, ¿se puedes calcular el porcentaje de enfermos graves y el porcentaje de fallecidos en determinado momento? O sea, ¿podemos decir qué pasará, no sé, de aquí a fines de mes, por ejemplo? Sí. Lamentablemente sí podemos hacerlo. No porque mi modelo sea tremendamente sofisticado, porque por lo menos es un modelo bastante simple, ¿no? Pero en su simpleza está muy acertado. Lo vamos a terminar por la estadística mundial. Hoy día nosotros la estadística mundial, y que se repite en todos los países, nos dice que de todos los infectados, alrededor del 80% va a tener síntomas menores, un resfrío, me duele la garganta, muchos ni siquiera se van a dar cuenta. Y a pesar de no darse cuenta, van a seguir infectando, que eso es lo grave, ¿no? Claro. Me duele un poco la garganta, pero sigo siendo mi vida normal, porque en realidad no se me complicaron los pulmones y sigo respirando bien, entonces sigo haciendo mi vida normal, pero cada vez que toso, cada vez que estornudo, cada vez que respiro, estoy liberando virus, ¿ok? Ese es el 80%. El 18% es cercano al 80%, no son los números exactos, ¿no? El 18% de las personas, va a requerir algún grado de hospitalización, ¿cierto? Del 18% de los infectados. Vaya. Y el 5% de los infectados va a requerir UCI con respiración mecánica. Entonces esto es grave. Imaginemos un escenario que ojalá no llegue, ojalá que el gobierno tome las medidas concretas y hoy día, mañana, de aquí al viernes, en el peor de los casos, cuarentena en el país completo, con cuarentena forzada y cierre de todo tipo de comercio. Vamos a estar el 1 de abril con 10.000 infectados. 1.800 de esas personas van a requerir hospitalización y vamos a requerir 500 camas UCI, la mayoría con respirador mecánico. No tenemos la capacidad como país para mantener 500 camas UCI. A lo mejor podemos tener capacidad para las 1.800 camas, porque entiendo que hay 20.000, están sumando algunos un par de miles más, podemos llegar a tener 24.000 camas. Pero pero si tenemos las 500 camas UCI, van a estar colapsadas las 500 camas UCI. Imagínense que una persona tiene un accidente automovilístico, o que una persona tiene una hepatitis y hay que operar de urgencia. Porque la vida sigue en muchos otros aspectos, ¿no? Claro, y las enfermedades siguen. Y esto era estamos en la tormenta perfecta, y con esto termino, porque va a llegar el virus sincicial, que llega todos los años, va a llegar, que en realidad circula todos los años, pero tiene el pico en invierno, va a llegar el virus, el rotavirus, y va a llegar además la influenza, que ahora es una influenza mucho más grave que en el hemisferio norte. Todo eso se va a juntar a principios de abril. Entonces tenemos que evitar el colapso del sistema de salud, porque en esas condiciones ni 20.000 camas nos van a servir. Tomás, pero ¿y se puede calcular el número de víctimas fatales? Sí, se puede calcular, porque hoy día nosotros sabemos por estadística cuáles son las tasas de muerte esperadas promedio. Mira, por ejemplo, la tasa de muerte promedio hasta los 50 años va entre el 0,04, los niños más chiquitos, hasta el 0,4 las personas que están entre los 40 y los 49 años. En realidad es bastante baja, 0,4. Los niños hoy día sabemos que si bien se pueden infectar, muchos son asintomáticos y otros que no son asintomáticos manifiestan síntomas leves. Sin embargo, hay una pequeña fracción, estamos hablando 0,04 de las personas que se infectan, de los niños que se infectan, que potencialmente podrían tener complicaciones, pero muy bajas. Pero ellos son unos vectores de contagio muy altos, ¿no? Entre los 50 y los 59 años pasamos más o menos a 1,4% de muerte, de probabilidad de muerte, que ya es preocupante, ¿ok? Entre los 50 y los 59 años estamos en este 1,4. Entre los 60 y los 70 años estamos en alrededor del 4%. Entre el 70 y los 79 años estamos cerca del 8%. Y sobre los 80 años estamos cerca del 16% en este minuto. Entonces bastaría mirar la cantidad de personas que por grupo etario están enfermas en cada instante del tiempo, y uno perfectamente podría hacer una proyección de cuántas personas van a morir.
Bueno, la verdad que es un panorama muy preocupante y sin duda es urgente que se tomen las medidas como las que ha planteado Tomás Pérez Acle, investigador de la Fundación Ciencia y Vida y también del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, Tomás, por estar con nosotros esta tarde. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, cuídese todo el mundo y quédense en casa. Exactamente, Tomás. Quédate en la casa, ese es el llamado para todas las personas. Y la verdad que se ha visto una disminución, por lo menos en el tránsito había una disminución importante, se ve menos gente en las calles, mucho comercio también cerrado, por lo menos hasta hace algunos minutos atrás. Pancho, muchas gracias. Un gusto. Francisco Aravena todos los días martes aquí en Aire Déjame decir una última cosa. Nuestro entrevistado que estábamos hablando recién es el protagonista del capítulo de hoy de Crónica Estéreo, disponible en latercera.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y donde sea que escuchen sus podcasts. Perfecto, muchas gracias, Pancho. Oye, hoy bajar la